Hoy es lunes 27 de octubre de 2025 y estas son las noticias. La nueva Corte reitera que solo la Federación puede regular en materia de hidrocarburos y energía. Destaca la ministra Loretta Ortiz su compromiso con el servicio a la justicia. El director de Plural TV, Mardonio Carballo, gana las medallas de oro y plata en 2 categorías del Premio Internacional Latino Book Awards 2025. Piden mujeres afrodescendientes que en la reforma electoral que se discutirá, sus comunidades cuenten con una consejería que las represente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Gabriela Herrera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El Pleno de la nueva Suprema Corte trató asuntos relativos a competencias constitucionales sobre hidrocarburos, energía eléctrica y licencias para instalación de vías de ferrocarril. El Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia garantizó el respeto a competencias constitucionales sobre hidrocarburos, energía eléctrica e infraestructura ferroviaria. Por mayoría de votos, determinó que ya no se podrán aplicar artículos de leyes de ingresos de municipios de Guerrero, Coahuila, Nayarit y San Luis Potosí por invadir competencias exclusivas de la Federación. Entre ellas, disposiciones con multas a las personas que almacenaran gas LP en inmuebles no autorizados para ello, por la expedición de licencias de funcionamiento para infraestructura de extracción de gas y la perforación de pozos verticales y direccionales. La norma invade la materia reservada a la Federación prevista en los artículos 25, 27, 28 y 73, fracción décima de la Constitución Federal, que establecen que la rectoría del sector de hidrocarburos corresponde al Estado y el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar y establecer las contribuciones en esta materia. También invalidó normas que preveían el cobro de un derecho por la expedición de licencia de construcción para instalación de vías de ferrocarril. La disposición impugnada excede los supuestos sobre los cuales la autoridad municipal puede percibir una prestación por el servicio otorgado a la ciudadanía, pues se insiste, este cobro de derechos se vincula directamente con la regulación de las vías de ferrocarril, lo cual es una atribución federal. Para Plural TV, Mario López Peña. Mardonio Carballo, poeta, traductor y activista náhuatl y director general de Plural TV, fue reconocido con las medallas de oro y plata en los International Latino Book Awards 2025. El poeta, traductor y activista náhuatl Mardonio Carballo ha sido reconocido con las medallas de oro y plata en los prestigiosos International Latino Book Awards 2025. Estos son los premios literarios más importantes de Estados Unidos para autores latinoamericanos. Mardonio Carballo, también director del canal de la Suprema Corte Plural TV, obtuvo las medallas en reconocimiento a la excelencia, el valor cultural y el trabajo bilingüe de 2 de sus libros, Nizochitl ni Cuicactl, una canción de flores. Obtuvo medalla de oro en la categoría de Mejor Libro de No Ficción, traducción del español al inglés. Esta categoría subraya el valor de la traducción como un arte en sí mismo. La medalla de plata le fue otorgada en la categoría Premio Juan Felipe Herrera al Mejor Libro de Poesía por el poemario Chencheré, un libro habitado por el polen. Esta categoría es particularmente significativa por llevar el nombre del primer poeta latino laureado en Estados Unidos, y se centra en la literatura escrita en más de un idioma. Chencheré destaca porque fue editado en náhuatl, español e inglés y porque no se limita a hacer una traducción literal, sino que adaptó la expresión poética a los matices y sonoridades de cada lengua, en la que se coloca el náhuatl al mismo nivel que el español y el inglés. La importancia de los International Latino Book Awards radica en que son una plataforma cultural y social que promueve la visibilidad de la literatura hecha en Latinoamérica,
impactando directamente en la educación, el reforzamiento de la identidad y la presencia en el mercado literario del continente. Mardonio Carballo ha hecho una carrera que lo ha llevado de la literatura náhuatl contemporánea a los medios masivos tanto públicos como privados. Dueño de una expresión cálida, certera y elocuente, también ha sido actor de teatro y cine, participando en cintas como Sueño en otro idioma en 2017. Como periodista, en secciones como Las plumas de la serpiente del noticiario de Carmen Aristegui. Del mismo modo, se ha hecho escuchar en Radio UNAM con Xochicotzcatl, Collar de Flores, y en el Canal 22 condujo el programa televisivo La Raíz Doble. También ha sido notable su activismo por la visibilización y reconocimiento de las lenguas originarias. En 2016, a través de un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logró una modificación histórica al artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta lucha crucial eliminó la limitación que se imponía a las radios comunitarias para expresarse libremente en su lengua materna, asegurando que el verbo, como él pregona, sea libre y diverso en la nación. Mardonio Carballo nos recuerda que la grandeza de México reside en su pluralidad lingüística y cultural. Muchas felicidades al actual director de Plural TV. Con información de Arturo García para Plural TV. Y en entrevista para el programa La Escucha en Pleno de Plural TV, la ministra Loretta Ortiz compartió lo que la motiva en su desempeño en la Suprema Corte y los desafíos que enfrentan las mujeres en nuestro país. Amar y servir con justicia es la motivación de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz. Así lo expresó durante la entrevista realizada por el director de Plural TV para el programa La Escucha en Pleno, transmitida el domingo. La ministra conversó sobre diversos tópicos de su vida, del nacimiento de su gusto por el estudio del derecho, de la importancia de la familia, su defensa por los derechos humanos y las dificultades que como mujer enfrenta en este ámbito. Las mujeres no podíamos contratar si no teníamos la autorización, si estábamos casados, de nuestro esposo o de nuestro padre si no estábamos casados. Es decir, no podíamos tomar las decisiones sobre la administración de nuestros bienes. Estudio, profesionalismo y sacrificio son los ejes que han guiado la vida de la ministra Ortiz Alf y que la han impulsado para llegar al máximo tribunal del país. Está en mi mente, en mi corazón, el utilizar todo el conocimiento que he adquirido. ¿Y para quién? Para los demás, porque no es una profesión, es una profesión que se vive. También habló del valor de la amistad, de su gusto por la música, de Mozart, de Agustín Lara, del cine y de su gratitud hacia la vida. Hay que ser felices porque la vida es muy corta y para eso no hay mejor camino que el de la propia satisfacción y enorgullecerse de lo que está haciendo uno en su vida personal. La ministra Loretta Ortiz enfatizó sobre el privilegio de haber sido catedrática y de enseñar a las nuevas generaciones sobre el mundo de la justicia. Al final, aseguró a la ciudadanía que siempre contarán con una ministra que velará por los derechos humanos. Activistas e integrantes del Comité para la Eliminación de la Discriminación para la Mujer en Pátzcuaro, Michoacán, impulsan un proyecto para recuperar el uso de la lengua purépecha en la localidad. Reconocen que el problema de la pérdida de esta lengua es grave, porque en el pueblo mágico de Pátzcuaro, que en realidad es purépecha de origen, muchos de los habitantes ya no se consideran como tal y han perdido el interés por conservar la lengua. Ante esta situación, pretenden introducir maestros de purépecha que enseñen de manera gratuita en escuelas de educación básica, como parte de una iniciativa para fomentar la protección de sus raíces. Vámonos rápidamente a una pausa. No se vaya, volvemos con más. Al regresar, le presentaremos una nota especial sobre la eutanasia en México.
Bien, ya estamos de regreso, vámonos con más. Al entregar sus propuestas al INE, mujeres afrodescendientes expresaron que la mirada intercultural garantiza el equilibrio democrático. Mujeres afrodescendientes presentaron sus propuestas al INE para que sean entregadas a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y al Poder Legislativo. Ellas plantean contar con una consejería que represente a las comunidades afromexicanas. No solo como un gesto simbólico, sino como una medida de justicia y de equilibrio democrático. Estamos seguras de que una persona afromexicana en estos órganos pueden aportar una mirada intercultural, una comprensión profunda de las comunidades y una perspectiva, sobre todo, antirracista que fortalezca este quehacer institucional. Solicitaron generar un mecanismo de autoadscripción calificada que respete y tome en cuenta las características culturales de las comunidades, las juventudes y una distritación electoral diferenciada con un enfoque afromexicano que considere la demarcación territorial. Lo que también denunciábamos, que se tiene que trabajar mucho en ciertos candados para que cerrar el paso a la usurpación, porque si bien ha habido avances en reconocer a nuestras poblaciones, también es cierto que parte de los vicios que se permiten en el sistema político es donde vemos, y nosotros lo vivimos, o sea, en el proceso electoral pasado. Sí creemos que esta es una oportunidad para acercar la justicia social con nosotras. También buscamos que la voz de las juventudes, como ha sido históricamente negada y también invisibilizada, a partir de esta propuesta pueda ser escuchada y pueda ser valorada y también se le pueda dar el respeto que merece. Las mujeres afromexicanas agradecieron la apertura para tomar en cuenta sus propuestas y destacaron la importancia de su participación en la vida electoral como parte de la pluriculturalidad de México. Para Plural TV, Laura Murillo. La Secretaría de Gobernación de Querétaro confirmó que llevará a cabo una consulta pública en la comunidad indígena del municipio de Huimilpan en torno a la operación de una granja avícola. Lo anterior para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la extinta primera sala de la Suprema Corte, con la cual determinó procedente el amparo en revisión 105/2023 para que la granja ubicada en la comunidad de Carranza deje de operar debido a la falta de manifestación de impacto ambiental. Además, ordena que se reponga el proceso de solicitud de permisos para operar y se brinde una indemnización a los pueblos indígenas afectados. Tras un proceso judicial de 14 años, el gobierno estatal detalló que la Comisión Nacional Indígena será la encargada de llevar a cabo este proceso consultivo con el objetivo de recabar la opinión de las comunidades indígenas sobre la operación del lugar. Luego de 13 años de enfrentar diversas enfermedades, Samara decidió promover la ley Trasciende, esto para legalizar la eutanasia en México. Veamos el siguiente trabajo de nuestro compañero Juan Carlos González. Hace 13 años, Samara comenzó una lucha contra varias enfermedades que la llevaron a tener 2 trasplantes de riñón fallidos que hoy la tienen en una situación de enfermedad terminal. Hace un año, o sea, cuando me declaran en esta cuestión de ya no hay oportunidad de un tercer trasplante, ya no hay nada más que hacer, o sea, te queda de por vida estar, ¿no?, conectada a una máquina, y es ahí cuando por vez primera, después de muchos años de lucha y de haberlo intentado todo, pues digo, bueno, o sea, creo que no es por ahora, pero va a tomar tiempo. Es preparar cuando mi cuerpo ya en verdad no aguante más. Digo, ahorita pesa vivir, pesa mucho vivir. Con la vitalidad que aún le queda, Samara decidió emprender una nueva lucha, promover la ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia en nuestro país. Viene la propuesta, bueno, para únicamente por el momento mayores de edad, que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales, que cuenten con un diagnóstico rectificado por 2 médicos distintos de una enfermedad terminal, incurable, una enfermedad crónico-degenerativa, amenazante para la vida de la persona, que ésta pueda ejercer su autonomía de presentar, bueno, su deseo de acceder a la eutanasia.
A la voz de Samara se han sumado otras que han intentado remover las barreras que han impedido que en nuestro país avance la despenalización de la muerte médicamente asistida. Agradezco muchísimo a que una opción de terminación de vida que venimos defendiendo muchas personas ahora tenga la cara de la persona que necesita eso. Porque una cosa es defenderla en teoría y decir, es gente que está sufriendo, es gente que quiere tener opciones, es gente que quiere elegir el final de su vida, pero ahora nos dice Samara cómo está viviendo y por qué no hoy, pero sí dentro de poco, debido a la complicación de su enfermedad, ella sabe que va a preferir elegir ya no vivir más que seguir viviendo con un sufrimiento o con una indignidad que no quiere. A mí me parece que es la primera oportunidad real que se tiene de que se legisle en este sentido. Ya ha habido algunas otros intentos de iniciativas, pero que bueno, por cuestiones políticas básicamente, no se ha logrado avanzar en ellas. Entonces, ahora que hay verdaderamente una persona que está impulsando y que está dando a conocer su historia, es el momento en el que yo creo que puede funcionar. Samara viajó de Chihuahua a la Ciudad de México para participar en foros y para presentar a legisladores federales su propuesta de iniciativa para despenalizar la eutanasia. Decirle a todos que utilicemos nuestra voz para unirnos en esta lucha y sobre todo luchar por lo que creemos digno y que nuestra autonomía no debe ser sobajada ni pisoteada por nada ni por nadie. Para Plural TV, Juan Carlos González. Pues ahí, esta historia. En tanto, una jueza concedió una suspensión definitiva a la plataforma de viajes por aplicación Uber para evitar que elementos de la Guardia Nacional efectúen detenciones en sus viajes en los aeropuertos. La jueza 13ª de distrito en materia administrativa concedió una suspensión definitiva a la plataforma de viajes por aplicación Uber, con el propósito de evitar que elementos de la Guardia Nacional realicen detenciones durante sus viajes en los aeropuertos del país. La juzgadora confirmó la postura de la empresa, que por más de una década ha señalado que es ilegal detener a los conductores que operan con esta plataforma en las inmediaciones de los aeropuertos. La plataforma destacó la necesidad de garantizar una movilidad eficiente para los millones de turistas que llegan a nuestro país, a la par que exhortó a las autoridades a respetar la suspensión y llamó al Congreso de la Unión a promulgar una regulación clara que permita el acceso de plataformas digitales de transporte a los aeropuertos nacionales. Para Plural TV, Jesús Daza. La Comisión Nacional del Agua reveló que las 3 presas de almacenamiento del sistema Cutzamala, que abastecen el Valle de México, actualmente cuentan con una capacidad de 96.8%, con más de 757 millones de metros cúbicos. Es su nivel más alto en los últimos 7 años. Para ponerlo en perspectiva, este volumen alcanzaría para distribuir agua al Valle de México, a Monterrey y a Guadalajara durante 10 años. Lo anterior como resultado del temporal de lluvias de los meses anteriores, que ayudó a llenar las presas. Sin embargo, la dependencia llamó a hacer un buen uso del vital líquido. La Fiscalía de Durango confirmó el homicidio del periodista Miguel Ángel Beltrán, cuyos restos fueron hallados el pasado sábado en el kilómetro 30 de la carretera Durango-Mazatlán, junto a un mensaje presuntamente del crimen organizado. Sus familiares exigen esclarecer el crimen. A partir de este lunes, la UNAM puso a disposición de la comunidad universitaria la encuesta de identificación de necesidades de atención a la salud mental y psicológica, con el objetivo de diseñar estrategias para atender aspectos como ansiedad, depresión, consumo de sustancias, entre otros. Productores y trabajadores del campo de Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato se movilizaron en carreteras y tomaron varias casetas. Exigen que el gobierno federal destine apoyos para la comercialización de sus cosechas.
El Congreso de Guerrero analiza una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal con el objetivo de obligar al Ministerio Público a contar con intérpretes en lenguas indígenas que brinden apoyo a víctimas, ofendidos y testigos de pueblos y comunidades originarias para asegurar su comprensión plena de los actos procesales. Tiempo de mensajes, volvemos con más. Más adelante, Xochimilco se prepara para recibir a los fieles difuntos. Al menos la mitad de los 196 grupos indígenas en aislamiento en países de América del Sur, Asia y el Pacífico están en riesgo de desaparecer en menos de una década si no se toman medidas contra la sobreexplotación de los recursos naturales en sus comunidades. Así lo alertó la organización Survival International. Al presentar un informe, detalló que el 95% de estas personas en aislamiento viven en Amazonas, sobre todo en Brasil, hogar de 124 de esos grupos, así como en Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Otros habitan en bosques secos del Chaco paraguayo y boliviano, en Indonesia, en Papúa Occidental y en las islas de Andamán y Nicobar en la India. Destaca que esos pueblos indígenas son un extraordinario ejemplo de resiliencia y resistencia para la humanidad, a la par que considera que cuando se respetan sus derechos y se protegen sus territorios, no solo sobreviven, sino que también prosperan. Las festividades del Día de Muertos iniciaron en diversas demarcaciones como Xochimilco. Entre la leyenda de La Llorona y la danza de los chinelos, Xochimilco vive un ambiente de tradición y costumbres ancestrales con el inicio de la temporada del Día de Muertos. Aquí en este embarcadero tenemos la leyenda de La Llorona, la Cihuacóatl, y en otros embarcaderos hay varias puestas, aparte de que vienen a disfrutar lo que es la ofrenda que se hace en el centro de Xochimilco y igualmente la vendimia de las plantas. En el lugar, que se ilumina con la magia de los colores de las trajineras y la planta de cempasúchil, la diputada Erika Rosales destacó la importancia de preservar las tradiciones de Xochimilco como patrimonio cultural de México. Un ícono en el tema cultural por la oferta de obras de teatro puestas en escena, calavereadas, ofrendas monumentales, y es una manera muy diferente como se vive aquí en Xochimilco por ser un pueblo originario y sobre todo por el tema de la defensa de usos, costumbres y tradiciones. Durante un recorrido en trajinera que culminó en la pirámide de La Llorona, se mencionó que la zona no solo celebra este día con obras de teatro y calavereadas, sino que rinde homenaje a la vida, a la memoria y a la alegría que los une como pueblo. Nosotros organizamos una mega calavereada hace ya más de una década en el pueblo de Santa Cruz, Xochitepec. Es una calavereada donde invitamos a todas las familias. En medio de color y tradición, Xochimilco demostró una vez más que sus canales son el reflejo de un pueblo que sigue honrando a sus ancestros y manteniendo viva la esencia de México. Las ofrendas en casas, al interior, la recepción de las ánimas, que es la creencia de los habitantes, que llegan el primero los pequeños, el dos los grandes. Los niños salen a pedir calavera tocando. Aquí en Xochimilco se acostumbra que los niños piden calavera pasando casa por casa, rezando. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Xochimilco celebrará el Día de Muertos con teatro, música y tradición. Para Plural TV, Rosy García. Y precisamente este año, con las celebraciones por el Día de Muertos, se espera un incremento de 2.3% en la ocupación hotelera. La Secretaría de Turismo prevé la llegada de 1.6 millones de turistas, un aumento de 2.3% respecto al 2024. Sectur prevé que el 73% serán turistas nacionales y 27% extranjeros.
Los destinos que concentrarán la mayor parte del flujo turístico serán la Ciudad de México, Cancún, Riviera Maya, Guadalajara y Monterrey, con un crecimiento sostenido en las playas de Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán. Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismos prevé una derrama económica de cerca de 50,000 millones de pesos, 9.2% más que el año pasado. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 39 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En septiembre, las exportaciones de México crecieron a tasa anual 13.8% y las importaciones 15.2%, alcanzando niveles récord, informó el INEGI, impulsadas por las exportaciones manufactureras no automotrices, que aumentaron 23.9%. En contraste, las ventas automotrices cayeron 0.2%. Entre enero y septiembre, las Afore obtuvieron ganancias por 12.172 millones de pesos, un aumento de 24% respecto al mismo periodo de 2024, el segundo monto más alto desde que hay registro, precisó la CONSAR. Entre enero y septiembre, 21 Banorte fue la Afore con la mayor ganancia, seguida de Banamex, Sura, Profuturo y Pensioniste. Pemex mantiene sin atención la mayoría de los riesgos ambientales asociados a sus operaciones e instalaciones, pues de 240 riesgos ambientales registrados al segundo trimestre de 2025, atendió 65, es decir, 27%, mientras que el 73% restante está en distintas fases de revisión, contratación o sin programa asignado, de acuerdo con un reporte sobre perspectivas ambiental, social y de gobernanza presentado por Pemex ante inversionistas. Y hablando de dinero, en México el 58% de trabajadores ahorra de manera informal, alertaron especialistas. En México, el 58% de los trabajadores ahorra de manera informal, pese a que su dinero se deprecia, y el 42.2% de quienes cuentan con un Afore tienen aportaciones insuficientes para solventar un retiro digno, advirtieron especialistas de la organización México Cómo Vamos. Lo que consideramos es que hay que implementar en términos de políticas públicas mecanismos de inscripción automática a las cuentas Afore. Ahí lo que proponemos es, por ejemplo, cuando una persona va a hacer la renovación de su INE o cuando hace, por ejemplo, la inscripción, por ejemplo, para recibir un programa social digamos que ya es una cuenta formal establecida, que se creen, digamos, de forma automatizada una cuenta de ahorro para el retiro asociada para las personas, para que, digamos, ya tengan el instrumento específico donde ellos consecuentemente después puedan hacer aportaciones para su retiro. Por ello, llamaron a las instituciones a sumar esfuerzos para la gobernanza y el manejo de información de los usuarios para la creación de cuentas para el retiro, apoyados en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el fin de robustecer mecanismos que faciliten la inclusión de las y los trabajadores informales mientras se solucionan los problemas estructurales que los excluyen. Además, consideraron urgente reducir la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres y fomentar la educación financiera por medio de estrategias que hagan a la cultura del ahorro más atractivas en aras de una mejor calidad de vida. Para Plural TV, Isaac Albarrán Rodríguez. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.